Bienvenidos a este podcast, somos Nicolás y Javier y vamos a estar repasando, charlando algunas ideas clave sobre la escuela sabática. Vamos a encontrarnos todas las semanas, así que te invitamos a que puedas compartir con nosotros, que puedas sumarte mientras haces alguna actividad física, en la casa, lo que sea. Queremos invitarte a que puedas relacionarte e interactuar con nosotros a través de estas ideas que tenemos. Bienvenidos, nos encontramos de nuevo aquí con Javier, mi nombre es Nicolás y seguimos un nuevo capítulo más de En Resumen. Venimos estudiando la escuela sabática de Efesios, lo cual es bastante interesante, y la escuela sabática de esta semana se llama El Misterio del Evangelio, la cual es un título que hace alusión a justamente un versículo del libro de Efesios. Un versículo que arranca diciendo algo que me parece muy interesante. No sé si querés que lo leamos, lo compartimos. Dale. Dice, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Esa primera parte a mí ya me hace pensar. Me deja pensando en cuántas veces nosotros nos conformamos con algunas migajas cuando Dios quiere que tengamos mucho más. Incluso cuando no sabemos pedir, cuando no sabemos expresarnos, Dios quiere darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Y eso me parece una idea interesante, me parece una idea muy copada. No sé qué pensás vos. Sí, no, definitivamente. Creo que él también hasta como que se conecta de manera especial con la escuela sabática también, porque de alguna manera Dios les está comunicando a través de Pablo a toda la iglesia en todas las generaciones que está dispuesto a brindarle un concepto más grande acerca del amor, una forma más especial de poder vivir acá en la tierra, unas bendiciones que van mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Así que sí, estoy muy de acuerdo con esa idea y me gusta para poder empezar. Como el poder de Dios que tiene para suplir nuestras necesidades también. Muchas veces como que subestimamos ese poder y hacemos a un lado a Dios queriendo suplir las necesidades por nosotros mismos. Y acá vemos como un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que va más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar incluso, y que está dispuesto a concedernos. Me encanta y así poder comenzar tal vez esta escuela sabática nos ayuda a ponerlo a Dios en un lugar especial y de una manera también particular, conectarnos con Él y con lo que nos dice de manera particular y especial. Sí, es como que Dios ve mucho más de lo que nosotros podemos ver. Dios ve el panorama completo, nosotros vemos solo una partecita, pero por eso también Él nos puede dar mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque al final Él ve el cuadro completo y sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, quizás nosotros nos alcanzan, como decíamos antes, unas migajas, pero Dios quiere darnos mucho más porque ve el cuadro completo justamente y no quiere que nos quedemos con esas migajas. Totalmente. Y justamente en la escuela sabática, como el libro de Efesios, es una declaración de Dios que tiene que ver con, bueno, para todos aquellos que quieren y que quieren ir más allá de las migajas, quiero contarles cómo se desarrolla esta unidad especial que venimos viendo a través de Efesios. Y una de ellas tiene que ver con esto que venimos conversando, que es, ok, existe una separación que vimos la semana pasada, la cual no tuvimos programa, perdón a todos los oyentes, tuvimos algunos conflictos técnicos, pero ya como que se había la semana pasada explicado la escuela sabática acerca de una desigualdad, acerca de que de alguna manera los judíos o la iglesia de ese momento estaba separada, a pesar de que lo tenían a Cristo. Y entonces Pablo trata de unir a la iglesia, en realidad Dios trata de unir a la iglesia y les da un concepto que va a ayudar a que ellos ya no vivan de las migajas, que vivan de algo mucho mayor, que es el concepto de la cruz o estar unidos en la cruz.
Podemos Y la decir que, iglesia, podemos sí, decir que el misterio de Dios tiene que ver con eso. totalmente. Porque a Totalmente. mí, cuando leí el misterio de Dios, no sabía cómo entenderlo, no, y no me entraba en la cabeza. Era como algo nuevo, algo raro, y decía, pero ¿cómo un misterio de Dios? No lo terminaba de entender. Y eso me parece una muy buena explicación la que acabas de dar. Y justamente se describe con esas palabras. Era algo raro, era algo nuevo, era algo diferente, era algo que ellos no lo entendían. Entonces, claro, por eso es que también Pablo lo define así. Y es como que a través de la escuela sabática nos trata de definir de alguna manera a la iglesia. Una iglesia que la semana pasada vimos que depende de Jesús. Una iglesia que está unida en la cruz y que todos nosotros nos consideramos pecadores. Pero ahora las une a través de más cosas o de más elementos. Como que la iglesia son todas aquellas personas que van a entender o que entienden eh, este misterio de Cristo. Que evidentemente son personas que no discriminan, no generan niveles ni jerarquías espirituales como lo hacían los judíos en el tiempo de Pablo, sino que entienden y visualizan el mundo de una manera diferente. Es como ahora se levantan las barreras y judíos y gentiles son agrupados dentro de un mismo grupo, valga la redundancia, eh, y el mensaje de Cristo es para todos, independientemente del grupo étnico que sean, de la raza, de la edad, de lo que sea. Totalmente. Y eso que a veces capaz que uno puede pensar de que, eh, bueno, antes el ministerio de Cristo era solo para los judíos, pero en realidad no, siempre fue el mensaje de Cristo para todo el mundo, solo que cambió la forma en la que Dios quería distribuirlo, podríamos decir. Entonces, claro, antes lo hacía y el sueño de Dios era hacerlo a través del pueblo de Israel y a través de los judíos. Sin embargo, como ellos no cumplieron su tarea y empezaron a ver barreras donde tendrían que haber visto oportunidades o puertas abiertas, entonces se necesitó de una manera especial abrir ese ministerio a todo el mundo, abrir eso a todo el mundo. Empezar a identificar a la iglesia como personas que quieren llevar ese mensaje a Cristo a las demás personas de una manera activa. Ujú. Y yo pensaba, como hoy en día, ¿será que nos afecta esto a nosotros? ¿En qué lugar ¿Será? nos ponemos? ¿En qué lugar nos Claro, ubica esto? claro. O pensamos, bueno, evidentemente en ese tiempo había, bueno, gentiles y judíos y demás. Como había cierta separación, y hoy decimos, bueno, nuestras iglesias ya son multiculturales, multiideológicas, como tienen mucha diversidad. Pero ¿a qué Pero, podemos referirnos? Claro, pero hay una separación que nosotros hasta el día de hoy seguimos haciendo, que es los de adentro y los de afuera. muy interesante. Como que nosotros si estuviéramos salvados todos adentro de un arca y los de afuera están todos perdidos porque no están adentro de la iglesia. Creo que eso también es un poco el pensamiento que tenían los judíos, digamos. Ellos eran los que se iban a salvar y no predicaban el evangelio a los gentiles. Y los Claro. gentiles eran los de afuera. Y en nuestra actualidad, nuestra realidad del día de hoy, hay un montón de gente afuera que está esperando que le prediquemos el evangelio. Un montón de gente que está esperando que les abramos las puertas para que puedan acercarse a Jesús. Y vos sabés que justo se me acaba de ocurrir, justo cuando vos lo dijiste, de que así como los judíos ellos creían que el mensaje de la salvación, del Mesías y demás, era solo y únicamente para ellos, y no iban a predicarlo a otros lugares, no iban a compartirlo, muchas veces nosotros podemos transformarnos en aquellas personas que se encierran dentro de este grupo selecto, como lo que vos definías, como los de adentro, y o no sentimos la necesidad de ir a predicarles a otros acerca de esto. Y creo que tiene que ver con esto, que tal vez yo dentro estoy como en un... de la misma forma en la que los judíos, envuelto en un sistema de ceremonias y tradiciones,
y me he olvidado realmente de que necesito la salvación y de lo importante que es la salvación en mi vida. Sí, hay una en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Totalmente, Hay una full. cita en Hechos de los Apóstoles que cuenta acerca de la urgencia con la que los apóstoles de la iglesia primitiva querían salir a predicar. Y a mí siempre me impactó esa idea, porque es como yo tengo esas ganas de salir a predicar, me Claro. genera eso mismo o nos genera eso mismo como iglesia, de esa urgencia de salir a predicar para que los demás conozcan a Jesús. Sí, es como una gran pregunta y que tal vez de los que nos están escuchando, muchos de aquellos son o han sido cristianos desde muy chiquitos o ya llevan un tiempo largo en la iglesia. De alguna manera es como que uno se acostumbra a eso y está tentado a pensar de que nuestro cristianismo se basa en lo mismo que lo de los judíos, como ir a la sinagoga, cumplir las ceremonias y ya está. Pero eso no responde justamente a la idea de unidad o al centro que une a toda la iglesia a la que se refiere Pablo, porque él también se define como alguien que tiene un privilegio enorme de poder predicar. Y dice como esto de la sabiduría de Dios que es dada a conocer a los poderes y las autoridades hasta de las regiones celestiales. Como que tiene una concepción que va más allá hasta de lo de la tierra. Como que él dice, nosotros somos los encargados no solo de predicar acá en la tierra, sino a todo el universo que nos está observando. Sí. Y creo que a uno se le pone un poquito la piel de gallina cuando toma conciencia de que en realidad nuestro testimonio va mucho más allá de lo que pensamos. Ahora, ese salir o ser conscientes de la predicación y viendo a Pablo como un gran predicador, como él se autodefine también como el más insignificante de todos los apóstoles, al mismo tiempo me hace pensar aunque él era un gran predicador, no dejaba de sufrir consecuencias y tener tribulación, porque él cuenta y habla acerca de las tribulaciones que estaba enfrentando. Y me parece como muy interesante resaltar eso. Nosotros salimos o aceptamos el Evangelio, salimos a predicar. Eso nos hace exentos de que nos pasen cosas. Claro, Y al contrario, por ahí nosotros nos quejamos un poco, pero Pablo, en vez de quejarse, lo usa para explicarle a los efesios que está sufriendo eso por causa de Cristo. Y en vez claro, de ponerse él en el primer lugar como sufriente, lo pone a Cristo y lo exalta a Cristo. claro. Y me parece como muy, muy copada esa idea. Una locura, También sí. como que él no se define por lo que le está pasando, sino que se define por el Dios al que está sirviendo. Claro. Yo pensaba justamente que o sea, Pablo lo define, o sea, se define como con estas dos cosas. Primero, privilegiado de poder presentar ese mensaje y segundo, como eh, alguien que también es privilegiado porque siendo uno de los más pequeños de los santos se le da esta posibilidad. Y yo pensaba, haciendo una pregunta introspectiva, antes de volver como porque justo se me ocurrió algo también cuando vos estabas hablando de esto, particularmente de cómo se autodefine Pablo, pensaba, ¿será que yo me siento privilegiado del mensaje que tengo? ¿O hoy en día, en el contexto, en el mundo en el cual vivimos, en vez de sentirme privilegiado, me siento avergonzado? ¿O me siento humillado, menospreciado? Y creo que muchas veces nos sentimos avergonzados. Por lo menos yo me he sentido avergonzado muchas veces. Sí, Y creo que es una realidad que nos une a varios. Creo que todos hemos totalmente, pasado sí, por esa etapa también. Me sí, parece que podamos llegar a entender el Evangelio y la magnitud que tiene poder salir a predicarlo, creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Creo que es un totalmente. trabajo diario y creo que también necesitamos desarrollarlo porque la mayoría de nosotros no lo hemos desarrollado en muchos años. Entonces Sí, me parece súper importante que podamos hacerlo. totalmente. Totalmente. Y yo creo que
yo creo que podemos empezar a sentirnos más privilegiados cuando también le damos valor a de dónde viene. Por ejemplo, eh, identifico que el valor del mensaje que yo tengo tiene valor porque viene de Dios y Dios es muy importante y lo más grande en mi vida, y capaz que sí, y ahí sí me voy a sentir un poco más privilegiado. O será que no me siento privilegiado porque no lo creo o no lo veo importante para el tiempo en el que vivo, porque lo veo lejano, porque lo veo como bueno, ya va a empezar a pasar en otro momento, o ya cuando, bueno, venga el Espíritu Santo, como lo vino a los discípulos recién ahí, bueno, cuando... Y es como ¿será que yo me siento salvado ahora y me siento privilegiado de llevar ese mensaje a otro? Justo esta semana participé en una semana de oración y un día hablaba sobre el regreso de Jesús. Y me pareció muy interesante porque decía que todos o la mayoría de nosotros creemos en el regreso de Jesús, pero no estamos esperando el regreso de Jesús. Qué Eh, interesante. Como que esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza. Que no, que primero voy a hacer tal o cual cosa y después recién voy a esperar el regreso de Jesús. Y no tomamos dimensión del tiempo en el que vivimos primero y segundo de que al esperar el regreso de Jesús esperamos de manera activa. Y esa espera activa es contándole a los demás acerca de ese regreso que va a hacer Jesús. Claro. Claro, es como de alguna manera nosotros lo creemos y tenemos mucha certeza en eso. Es prácticamente hasta el nombre que define a nuestra iglesia como adventista, tiene en su visión el advenimiento de Cristo. Sin embargo, tal vez no lo vivo así, no lo vivo así, sino que sigo viviendo como si el destino de mi vida dependiera de lo que yo puedo hacer acá en la tierra para eso, en vez de que lo que yo hago acá en la tierra realmente repercuta en el reino de los cielos. Y yo creo que es un desafío, obviamente es un desafío para todos. Pero yo creo que la escuela sabática también nos da un mensaje muy fuerte a través de eso. Como que nos llama a todos a la autorreflexión, a decir, eh, realmente hoy soy parte de una iglesia porque todo o porque yo sumo esa partecita activa de querer contarle a los demás acerca de Jesús, o tal vez me identifico como una iglesia simplemente por un grupo de ordenanzas que son importantes, que las hacemos, pero que, o por un estilo de vida, pero que en realidad no se conecta realmente con el cielo. Claro, porque de eso también, a eso también se refiere cuando habla sobre el cuerpo de Cristo o la iglesia, como cada uno de los miembros, cada una de las partes de la iglesia. No creo que se refiera a una parte que no es útil. No sé si es la Y palabra. sí, podría ser, es medio Pero es fuerte, como un ladrillo que no tiene, que está claro, vacío, que no cumple su función. claro, En cambio, cuando el ladrillo está bien cimentado, cuando está apoyado, cuando está contenido, cuando está dentro de la pared, aporta firmeza, aporta soporte, y eso es parte de ser la iglesia. claro, porque muchas veces nos enfrascamos en el concepto muy terrenal, edilicio, cultural, tradicional, que es normal, digamos, porque también es parte de nosotros, parte de nuestra iglesia, de nuestro concepto eclesial, pero en realidad la iglesia se forma de un... o lo que... La iglesia se forma porque hay un grupo de personas que tienen algo en común, que es querer predicar acerca de Dios. No al revés. No es como, bueno, es, se formó la iglesia y dentro de ella están esas personas que, bueno, después van a estar motivadas o nos forma para eso. Como no, o sea, la iglesia tiene esta idea de, hay un grupo de personas que ya viven eso y se juntan para hacerlo de la mejor manera. Claro, es Pablo, como, o sea, volviendo ahí a Pablo y a la iglesia primitiva, fue así como se desarrolló la iglesia, con claro, un par de personas o un grupo de personas que querían predicar el evangelio.
no como una institución que convoca para, sino como un grupo de personas haciendo activamente. Digo. Totalmente. Y hay una consecuencia, digamos así, de vivir en una iglesia que perdió su visión, o si yo soy parte de una iglesia, si yo mismo perdí mi visión y mi rumbo, hay un peligro que es empezar a forjar mi iglesia en la tierra. Y claro, lo conecto justamente con lo que vos venías diciendo antes. Pablo se encuentra indigno de poder predicar el mensaje, se encuentra agradecido porque en su misericordia Dios le permite hacer eso. Y eso es lo que lo conecta con su indignidad, la posibilidad de hacer algo que es increíble, que es poder predicarle a otro la salvación, pero a su vez como verse a él un pecador, alguien que no lo merece. Claro, es como también esta parte de la predicación nos va a salir si realmente tenemos una relación con Jesús o si nos acercamos sinceramente a Él. Esa es la verdadera predicación del Evangelio. Y a medida que nos acercamos a Jesús, vemos reflejado mucho más nuestra propia impureza, nuestras debilidades, nuestros errores, lo que realmente somos, porque vemos la perfección de Jesús versus lo imperfectos que nosotros somos. Y creo que Pablo un poco también ve y se identifica con esa idea. Y por eso como que cuando construimos una iglesia que no tiene la visión en la gracia de Dios y en la dignidad de Jesús, empezamos a tratar de construir dignidad acá, en la tierra. Entonces cuando, por ejemplo, yo soy parte de un lugar, o yo he perdido mi visión, empiezo a tratar de buscar dignidades acá en la tierra, porque no estoy viendo la dignidad de Jesús y mi indignidad. Entonces se empiezan a formar esta jerarquía o valores de dignidad dentro de la iglesia. Es como, bueno, el valor de este porque viene hace 50 años a la iglesia, o este tiene valor porque tiene tal cargo en la iglesia. Y es como, literalmente, es como se ha perdido, como hemos perdido esa visión de la misión que tenemos, empezamos a crear otra identidad, que es la construcción de una iglesia terrenal, que tiene más que ver con acomodarse acá que con ser todos indignos y poder ir y predicar. No sé si puedo llegar a explicar bien a qué me refiero. Creo que sí, estás yendo por buen puerto. Ok. Se entiende. Pero es como que, bueno, yo al no encontrar sentido en desarrollar el sentido de mi vida, el sentido de la iglesia, que es ir afuera, empiezo a enfocarme en adentro. Claro. Y ese enfocarme en la parte de dentro termina siendo de que en vez de mirar la dignidad de Cristo, empiece a observar las dignidades, entre comillas, de los otros y la mía. Y eso también hace que empiece a ver los errores en las otras personas. Totalmente. Es como una cadena que va... Es como una espiral hacia abajo. Totalmente. Es como una espiral que no va a buen puerto, que no nos conduce a ningún lado, no nos lleva a ninguna parte. Creo que es la mejor definición. Un lugar, algo que no nos lleva a ningún lado, más que a la propia destrucción de la identidad que trata de construir Dios a través de Pablo, que es ser privilegiados para poder predicar. Bueno, esperamos que te haya servido este resumen de esta escuela sabática. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Queremos invitarte a que puedas participar de la escuela sabática en tu iglesia cada sábado, animarte a que repases en la semana también tu folleto, tu aplicación. Hoy en día tenemos aplicaciones en el celu, así que no hay excusas para no estudiar la escuela sabática. Así que queremos dejarte con este resumen y encontrarnos nuevamente la próxima semana.